A las 10:15 de la mañana del 17 de agosto de 1943, el general de división Adolf Galland se encontraba en un andén ferroviario de Rintenhead, en Prusia Oriental, observando cómo el mariscal del Reich, Hermann Göring, abordaba su lujoso tren. Ambos acababan de concluir una conferencia sobre las operaciones de los cazas de la Luftwaffe, pero Galland necesitaba entregarle una información urgente antes de su partida. Esa información estaba relacionada con la aparición de aviones de combate estadounidenses en lo profundo del espacio aéreo alemán. Más temprano ese mismo día, los cazas alemanes habían interceptado una masiva incursión de bombarderos estadounidenses que se dirigían hacia Regensburg y Schweinfurt. El enfrentamiento había seguido el patrón habitual. Los cazas de la Luftwaffe esperaron cerca de la frontera mientras los cazas escolta estadounidenses, los Republik P-47 Thunderbolt, regresaban a su base al quedarse sin combustible. Sin escolta, los bombarderos continuaron hacia el interior de Alemania, y fue entonces cuando los escuadrones alemanes atacaron. Pero algo sin precedentes ocurrió después. Aparecieron más cazas estadounidenses, no eran Thunderbolts, sino un tipo diferente de avión, que enfrentaron a los alemanes a más de 240 kilómetros dentro de Alemania, en zonas donde, en teoría, ningún escolta enemigo debía poder llegar. Galland había recibido múltiples informes de los comandantes de escuadrón en todo el Reich. Esos cazas estadounidenses eran Lockheed P-38 Lightning equipados con tanques de combustible externos, lo que incrementaba enormemente su alcance operativo. Aquello lo cambiaba todo. Galland se acercó a Göring en el andén y le expuso sus hallazgos directamente. Los cazas americanos, gracias a esos tanques suplementarios, estaban penetrando profundamente en territorio alemán. Los informes de los comandantes confirmaban la presencia de P-38 con tanques adicionales combatiendo sobre Schweinfurt, Regensburg y otros objetivos que, en teoría, estaban fuera del alcance de cualquier escolta. La táctica alemana de esperar a que los cazas estadounidenses dieran media vuelta ya no servía. Göring escuchó, pero su rostro se tensó y su tono se elevó. Afirmó con firmeza que los cazas norteamericanos no podían haber llegado tan lejos, que los reportes eran incorrectos. Según él, los aviones que Galland mencionaba debían ser aeronaves dañadas que, tras ser alcanzadas sobre Francia o Bélgica, habían planeado hasta territorio alemán. Casos aislados, accidentes, no pruebas de una nueva capacidad de alcance. Galland insistió, explicó el funcionamiento de los tanques externos y subrayó que varios escuadrones habían reportado los mismos encuentros en el mismo día. Aquellos no eran restos de combate, eran aviones plenamente operativos que luchaban en el corazón del Reich. Göring lo interrumpió bruscamente. Sostuvo que era físicamente imposible que los cazas estadounidenses llegaran tan lejos dentro de Alemania, y dio una orden directa. Oficialmente, se debía considerar que ningún avión enemigo había cruzado el centro del país. Esa era la posición del Reich. Galland comprendió de inmediato lo que eso significaba. Göring estaba negando la realidad. El mariscal del Reich se rehusaba a aceptar una verdad que desafiaba sus creencias. Galland respondió con una sonrisa que los testigos describirían más tarde como inolvidable: las órdenes son órdenes, señor. El tren partió, y él se quedó mirando cómo se alejaba. Sabía que la Luftwaffe acababa de perder la oportunidad de prepararse ante una amenaza que acabaría destruyéndola. Lo que vino después costaría la vida a miles de pilotos alemanes que morirían combatiendo a un enemigo cuya existencia su propio mando había negado. Las pérdidas comenzaron de inmediato tras el rechazo de Göring al aviso de Galland. Ese mismo 17 de agosto de 1943, durante las incursiones sobre Regensburg y Schweinfurt, la Luftwaffe perdió entre 25 y 27 cazas, muchos abatidos precisamente por los P-38 de largo alcance que Göring había declarado imposibles. La misión combinada sobre ambas ciudades demostró exactamente lo que Galland había advertido. Los bombarderos estadounidenses penetraron profundamente en Alemania con escolta continua de cazas, mucho más allá de lo que antes se creía posible. Los cazas alemanes que atacaban a los bombarderos fueron interceptados por los P-38, que descendían desde gran altitud a distancias inesperadas desde Inglaterra. El enfrentamiento fue feroz. 60 bombarderos americanos fueron derribados ese día, pero las pérdidas de pilotos alemanes fueron devastadoras. Aquella misión marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la Luftwaffe se enfrentó a formaciones de bombarderos estadounidenses protegidas durante toda su incursión dentro del espacio aéreo alemán. La vieja suposición de que los escoltas se retirarían en puntos previsibles había quedado destrozada. Desde entonces,
Los comandantes alemanes debieron asumir que los cazas enemigos podían aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, mucho más allá de lo que su doctrina consideraba posible. 3 semanas después, el 6 de septiembre de 1943, otro desastre confirmó las advertencias de Galland. Una formación de bombarderos B-17 atacó Stuttgart escoltada por P-38 que alcanzaron el sur de Alemania. El mayor Egon Mayer, del Jagdgeschwader II, lideró la interceptación. Mayer era uno de los más experimentados cazadores de bombarderos del país, con 57 derribos en su haber, y había sido pionero en la táctica del ataque frontal contra los pesados bombarderos norteamericanos, al considerar que ese método reducía la exposición al fuego defensivo. Durante esa misión, el escuadrón de Mayer atacó frontalmente a la formación, como de costumbre, e impactó en varios bombarderos. Pero entonces los P-38 descendieron desde lo alto. Habían estado esperando el momento oportuno, colocados por encima y detrás del flujo de bombarderos. La formación alemana se dispersó. 3 cazas fueron derribados en el primer ataque, y el propio Mayer escapó por poco cuando un P-38 se colocó tras él. Descendió en picada con su Messerschmitt Bf 109, superando en velocidad al más pesado caza estadounidense, pero 5 de sus hombres no regresaron, 3 murieron y 2 fueron capturados tras saltar en paracaídas. Ningún bombardero fue destruido. La misión fue un completo fracaso. Para octubre de 1943, el patrón ya era innegable. Los bombarderos estadounidenses estaban atacando profundamente dentro de Alemania con escoltas aéreos que Göring había declarado imposibles. La Luftwaffe seguía combatiendo basándose en tácticas sustentadas en suposiciones que se habían demostrado falsas. A los pilotos se les aseguraba que los cazas de escolta no podían alcanzar ciertos objetivos, por lo que planificaban sus ataques según esa creencia. Sin embargo, las escoltas aparecían de repente y los derribaban. El 14 de octubre de 1943, conocido como el Jueves Negro, otra incursión sobre Weinfurt provocó pérdidas catastróficas en ambos bandos. Los estadounidenses perdieron 60 bombarderos, mientras que la Luftwaffe perdió 38 cazas junto con sus pilotos muertos o heridos. El 4 de diciembre de 1943, el Hauptmann Wilhelm Lemke, del Jagdgeschwader III, cayó en combate cerca de Dordrecht, en los Países Bajos. Lemke, con 131 derribos confirmados, era uno de los ases más exitosos de Alemania. Fue abatido durante un enfrentamiento con cazas P-47 Thunderbolt del 352º Grupo de Caza estadounidense. Tenía apenas 23 años. La pérdida de pilotos veteranos como Lemke representaba un golpe irreparable para la capacidad de combate de la Luftwaffe. El ataque del Jueves Negro reveló tanto las fortalezas como las debilidades de la estrategia de bombardeo estadounidense. Perder 60 bombarderos en un solo día equivalía al 9% de toda la fuerza atacante, con unos 600 tripulantes muertos o capturados. Semejantes pérdidas eran insostenibles sin escolta hasta el objetivo y de regreso. La octava Fuerza Aérea estadounidense suspendió las incursiones profundas durante varias semanas después de aquel desastre, para reorganizarse y esperar la llegada de escoltas de mayor alcance. Pero para la Luftwaffe, aquel ataque tenía un significado igual de siniestro. A pesar de haber alcanzado su mayor número de bombarderos derribados en toda la guerra, las pérdidas de cazas alemanes estaban comenzando a igualarse a las de los bombarderos enemigos. La Luftwaffe había destruido 60 bombarderos, pero había perdido 38 cazas y 42 pilotos en el proceso. Antes de la aparición de escoltas de largo alcance, la proporción solía ser de 3 o 4 bombarderos derribados por cada caza perdido. Ahora la tasa se acercaba a 1 por 1. A ese ritmo, la Fuerza Aérea Alemana sería destruida por desgaste mucho antes de que los bombarderos estadounidenses sufrieran un daño significativo. Galland comprendía perfectamente esas cifras. En noviembre de 1943, elaboró un nuevo informe detallado. Analizó las pérdidas mensuales de cazas entre junio y octubre. Junio, 87 cazas perdidos, julio, 106, agosto, 174, septiembre, 193, octubre, 224. La tendencia era clara, las pérdidas estaban aumentando rápidamente. Peor aún, la proporción entre pilotos experimentados y novatos se estaba invirtiendo. En junio, el 60% de los pilotos contaban con más de 6 meses de experiencia en combate. Para octubre, solo el 40% mantenía ese nivel. La Luftwaffe estaba perdiendo su recurso más valioso,
los aviadores veteranos capaces de sobrevivir a las misiones y de instruir a las nuevas generaciones. Galland advirtió que, sin una intervención inmediata, la fuerza de cazas alcanzaría un punto crítico de colapso en menos de 6 meses. A partir de ese momento, las pérdidas superarían la capacidad de entrenamiento de nuevos pilotos, iniciando una espiral de destrucción de la que sería imposible recuperarse. Envió el informe a Göring, al Ministerio del Aire y a todos los mandos que pudieran escucharlo. Pero la respuesta fue el silencio. Göring se negó a reconocer la crisis. El Ministerio del Aire emitió órdenes exigiendo un mejor ánimo y tácticas más agresivas, sin abordar el verdadero problema. Los pilotos alemanes estaban siendo superados en número, en producción y en entrenamiento por adversarios mejor preparados, que además pilotaban cazas de largo alcance tecnológicamente superiores. Galland registró cada pérdida, recopiló informes y envió resúmenes semanales a Göring y al alto mando. Detalló la situación táctica. Los cazas estadounidenses, con su nuevo alcance ampliado, escoltaban a los bombarderos a lo largo de todo el territorio alemán. La vieja doctrina de esperar a que las escoltas se retiraran había quedado completamente obsoleta. Se necesitaban nuevas tácticas de inmediato. Era urgente aumentar la producción de cazas y ampliar el entrenamiento de pilotos. Galland insistió en acelerar la entrada en servicio del caza a reacción Me-262, pese a los problemas técnicos que aún presentaba. Su gran velocidad le permitiría atravesar las líneas de escoltas y atacar directamente a los bombarderos. Pero Göring no respondió. El mariscal del Reich había tomado su decisión desde agosto. Los cazas de largo alcance estadounidenses no representaban una amenaza estratégica. La Luftwaffe continuaría sus operaciones como hasta entonces. Nada cambiaría. Pero todo estaba a punto de cambiar. La situación empeoró gravemente entre noviembre y diciembre de 1943, cuando la capacidad de los cazas aliados superó incluso las advertencias más pesimistas de Galland. Entonces, el 1 de diciembre de 1943, apareció sobre Alemania algo nuevo, algo que haría parecer manejable la amenaza del P-38, el North American P-51 Mustang entró oficialmente en combate. El P-51 ya llevaba 2 años volando en diferentes funciones. La Real Fuerza Aérea Británica utilizaba las primeras versiones para reconocimiento a baja altitud y ataques terrestres, mientras que la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos lo había empleado en el norte de África y el Mediterráneo. Sin embargo, esos primeros modelos montaban motores Allison, que rendían mal a gran altura y no podían escoltar bombarderos en la estratosfera, donde se libraba la guerra aérea sobre Alemania. La inteligencia alemana conocía esos primeros Mustangs y había concluido que no representaban una amenaza para las operaciones a gran altitud. Entonces, la compañía North American Aviation instaló el motor británico Rolls-Royce Merlin en el fuselaje del Mustang. El Merlin contaba con un sobrealimentador de 2 etapas que mantenía su potencia incluso por encima de los 9.000 metros. La combinación del diseño aerodinámico del Mustang con el rendimiento en altura del Merlin dio lugar a algo extraordinario. Un caza estadounidense capaz de volar tan alto como cualquier avión alemán, más rápido que la mayoría de ellos, con la agilidad suficiente para enfrentarse en combates cerrados y con el doble de alcance que cualquier escolta anterior. Equipado con 2 tanques externos de combustible, el P-51 podía volar más de 1.300 kilómetros desde su base, participar en combates sobre el objetivo y regresar sin problemas. Berlín estaba a unos 960 kilómetros de Inglaterra, lo que significaba que ahora todos los objetivos industriales dentro de Alemania estaban al alcance de los bombardeos diurnos escoltados. El 1 de diciembre de 1943, el 354º Grupo de Caza realizó la primera misión de combate con P-51B sobre Europa, despegando desde el aeródromo de Bosted, en Inglaterra. La unidad había recibido sus nuevos aviones apenas unos días antes, tras haberse entrenado en Estados Unidos con P-39 Airacobra. Muchos pilotos tenían menos de 5 horas de vuelo en el Mustang antes de su primera misión real, pero el avión era intuitivo y fácil de manejar. Respondía con precisión, aceleraba con rapidez y mantenía su energía durante maniobras a alta velocidad. Los pilotos que habían volado P-47 aseguraban que el Mustang se sentía como si pesara la mitad. El 5 de diciembre, los P-51 escoltaron bombarderos hacia Amiens, en el norte de Francia. El 11 de diciembre llegaron hasta Emden, en la costa alemana. 2 días después, el 13 de diciembre de 1943, lograron un avance que transformó definitivamente la guerra aérea. 55 P-51 Mustangs escoltaron bombarderos B-17 hasta Kiel,
a 770 kilómetros de Inglaterra y 380 kilómetros dentro de Alemania. La misión duró 4 horas y media. Los Mustang se enfrentaron a los interceptores de la Luftwaffe sobre el objetivo y derribaron 6 cazas alemanes sin sufrir pérdidas. Los bombarderos atacaron las instalaciones de construcción de submarinos con escasa resistencia. Aquella operación demostró que los bombarderos estadounidenses podían alcanzar cualquier objetivo dentro de Alemania con protección de escolta. El problema de cobertura aérea, que había obstaculizado la campaña de bombardeo estratégico desde 1942, quedaba finalmente resuelto. Galland comprendió de inmediato la gravedad de la nueva amenaza. A finales de diciembre de 1943, voló a Berlín para reunirse con Göring y le presentó información detallada sobre el P-51, especificaciones técnicas, datos de rendimiento y reportes de combate de los pilotos que ya se habían enfrentado a este nuevo caza. El Mustang era más rápido que el Messerschmitt Bf 109 y el Focke-Wulf 190 a cualquier altitud. Podía maniobrar junto a ellos y tenía un alcance muy superior. Con tanques externos, podía llegar a cualquier punto de Alemania. Galland recomendó medidas de emergencia, destinar todos los recursos disponibles a la producción de cazas, otorgar máxima prioridad al desarrollo del jet Me-262 y acelerar el entrenamiento de pilotos a pesar de la escasez de combustible. Alemania debía adaptarse de inmediato o enfrentarse a una derrota estratégica en la guerra aérea. Sin embargo, Göring desestimó las advertencias. Afirmó que el P-51 no era más que otro caza estadounidense, y que los pilotos alemanes eran superiores, al igual que sus tácticas. Sostenía que la Luftwaffe prevalecería gracias a la habilidad y el coraje. Galland discutió con él, le mostró los informes de inteligencia y le explicó las consecuencias si los P-51 llegaban a escoltar bombarderos hasta Berlín. Göring se negó a escucharlo. La reunión terminó. Galland regresó a su cuartel general con la certeza de que la Luftwaffe había sellado su propio destino. Durante enero y febrero de 1944, la campaña de bombardeos estratégicos estadounidenses se intensificó. Los cazas P-51 Mustang comenzaron a aparecer en grandes cantidades, escoltando bombarderos hacia Frankfurt, Leipzig y diversos objetivos en el centro de Alemania. Las pérdidas alemanas aumentaban de forma constante. El 20 de febrero de 1944, los estadounidenses lanzaron la Operación Argumento, conocida después como la Semana Grande, 6 días de ataques concentrados contra las fábricas de aviones alemanas. El objetivo era destruir la capacidad de producción de la Luftwaffe y obligar a sus cazas a entrar en combate para ser aniquilados. Más de 3.500 bombarderos estadounidenses atacaron blancos en todo el territorio alemán. Todos iban escoltados por enjambres de cazas P-38, P-47 y P-51. La Luftwaffe lo apostó todo para detener las incursiones. Cada escuadrón disponible se lanzó a la batalla. Los pilotos veteranos realizaron varias salidas diarias, mientras que los novatos, con entrenamiento mínimo, fueron enviados a pelear. Las pérdidas fueron desastrosas. Durante esa semana grande, la Luftwaffe perdió 262 cazas destruidos y otros 180 dañados sin posibilidad de reparación inmediata. Las bajas de pilotos fueron aún más graves, cerca de 100 muertos, 90 heridos y 43 desaparecidos. Entre los caídos había comandantes de escuadrón, líderes de vuelo y veteranos experimentados que no podían ser reemplazados. El mayor Egon Mayer, quien había sobrevivido al desastre del 6 de septiembre, murió el 2 de marzo de 1944, abatido por escoltas P-47 sobre Francia. Acumulaba 102 derribos y tenía apenas 29 años. El Hauptmann Kurt Uben, del Jagdgeschwader 3, fue abatido el 22 de febrero durante una interceptación de bombarderos sobre Brunswick. Contaba con 110 victorias aéreas y tan solo 24 años. No eran pilotos inexpertos. Ellos representaban el núcleo de la élite aérea alemana, los instructores de nuevas generaciones, los líderes que ideaban tácticas efectivas, los ases capaces de enfrentarse a varios enemigos y salir con vida. Pero morían a un ritmo que hacía imposible reemplazarlos. Galland observaba las listas de bajas con una desesperación creciente. Un piloto de caza necesitaba 6 meses de entrenamiento para alcanzar una competencia básica, 1 año para ser bueno y 2 años para llegar a la excelencia. Alemania estaba perdiendo aviadores con entre 2 y 4 años de experiencia en combate, sustituyéndolos por jóvenes con apenas 3 meses de preparación. Algunos llegaban a los escuadrones de primera línea con menos de 200 horas de vuelo total. Mientras tanto,
los pilotos estadounidenses acumulaban entre 400 y 500 horas de práctica. La diferencia de habilidad era abismal, y el resultado, predecible. Los nuevos pilotos alemanes sobrevivían en promedio a solo 5 misiones de combate antes de ser abatidos o heridos. La Luftwaffe no solo se desangraba por la pérdida de aviones, sino por la destrucción sistemática de su núcleo de pilotos entrenados. La crisis de entrenamiento tenía causas profundas. Alemania nunca había planificado una guerra prolongada de desgaste. En 1939, el sistema de adiestramiento de la Luftwaffe se había diseñado para producir un flujo constante de reemplazos para una fuerza destinada a obtener victorias rápidas mediante superioridad táctica. Se daba por hecho que los pilotos experimentados sobrevivirían para liderar y transmitir su conocimiento a los nuevos. También se asumía que el combustible para el entrenamiento estaría siempre disponible y que los aeródromos de práctica permanecerían fuera del alcance enemigo. Para 1944, todas esas suposiciones habían colapsado. Los pilotos veteranos morían más rápido de lo que podían formar reemplazos. Las reservas de combustible para las escuelas de vuelo se redujeron una y otra vez para priorizar las operaciones en el frente. Los bombarderos y cazas aliados atacaban los campos de entrenamiento, destruyendo aviones y matando instructores. El sistema que en 1940 había producido pilotos excepcionales se había degradado hasta enviar al frente aviadores apenas competentes y condenados a morir. Galland intentó desesperadamente reformar el sistema. Solicitó mayores asignaciones de combustible para las academias de vuelo, propuso retirar temporalmente a pilotos experimentados del combate para servir como instructores, y sugirió acortar las misiones operativas de los ases para preservar su experiencia y formar a nuevas generaciones. Todas sus peticiones fueron rechazadas. Göring insistía en que todos los recursos debían destinarse al frente. Alemania necesitaba cazas en combate, no en las aulas. A simple vista, aquella lógica parecía razonable, pero en realidad era una sentencia de muerte estratégica. Al negarse a invertir en formación, Alemania garantizó el deterioro continuo de la calidad de sus pilotos hasta el punto de hacer inoperativa a la fuerza, sin importar cuántos aviones se construyeran. Los estadounidenses comprendieron bien esta dinámica y la explotaron sin piedad. A comienzos de 1944, el general James Doolittle, recién nombrado comandante de la Octava Fuerza Aérea, modificó la doctrina de escolta. Hasta entonces, los cazas estadounidenses tenían la orden de mantenerse cerca de las formaciones de bombarderos para protegerlas directamente. Doolittle les concedió libertad para perseguir agresivamente a los aviones alemanes. Los grupos de cazas fueron enviados por delante de las formaciones para interceptar a la Luftwaffe mientras se organizaba. Los Mustangs recibieron la tarea de ametrallar los aeródromos alemanes, destruyendo aeronaves en tierra. El objetivo ya no era solo proteger a los bombarderos, sino eliminar por completo a la Luftwaffe, abatiendo pilotos y destruyendo aviones donde quiera que se encontraran. La nueva estrategia resultó devastadoramente efectiva. Los pilotos alemanes se enfrentaban a cazas estadounidenses no solo sobre el objetivo, sino durante toda su misión. Al despegar, podían ser atacados en el ascenso, al formar escuadrillas, eran sorprendidos por patrullas de Mustangs. Al acercarse a los bombarderos, debían atravesar pantallas de escolta. Y al regresar, con sus aeronaves dañadas y poco combustible, eran perseguidos hasta caer. Ya no existía una fase segura en las operaciones. Los cazas estadounidenses estaban en todas partes, con superioridad numérica, técnica y humana, dominando cada enfrentamiento en el aire. El 4 de marzo de 1944, la situación estratégica alcanzó un punto sin retorno. Ese día, los bombarderos estadounidenses atacaron Berlín por primera vez con escolta completa de cazas. Más de 600 bombarderos pesados golpearon la capital alemana, acompañados por 174 cazas P-51 Mustang que realizaron el recorrido completo de ida y vuelta, cubriendo más de 1100 millas. Los Mustangs se enfrentaron a los defensores alemanes en pleno corazón del Tercer Reich, derribando 16 cazas de la Luftwaffe y perdiendo solo 4 aeronaves. Berlín, la ciudad que Hermann Göring había jurado que jamás sería bombardeada, se encontraba ahora al alcance de los ataques diurnos estadounidenses con protección total de cazas. Se dice que, en privado, Göring reconoció que al ver Mustang sobre Berlín supo que la guerra estaba perdida, aunque públicamente siguió asegurando que todo estaba bajo control. Afirmaba que la Luftwaffe seguía siendo poderosa, que los pilotos alemanes eran aún los mejores del mundo y que los estadounidenses tarde o temprano se quedarían sin aviones ni hombres.
Según él, Alemania acabaría venciendo. Pero la realidad era muy distinta. Para abril de 1944, Galland enfrentaba una crisis tan profunda que decidió presentar un informe directamente al alto mando, pasando por alto a Göring. El documento, fechado el 27 de abril de 1944, describía con precisión el estado catastrófico de la fuerza de cazas alemana. En las últimas 10 operaciones de envergadura, la Luftwaffe había perdido alrededor de 500 aviones y 400 pilotos. En solo 4 meses, de enero a abril, más de 1000 aviadores habían muerto, resultado heridos o habían sido capturados. En algunas misiones, los cazas enemigos superaban a los alemanes por una proporción de 6-1, y en otras, incluso de 8-1. El nivel de formación de los pilotos aliados era sorprendentemente alto. La mayoría de los estadounidenses y británicos llegaban al combate con entre 400 y 500 horas de vuelo. Los alemanes, en cambio, eran enviados al frente con menos de 200 horas, algunos apenas alcanzaban las 150. El sistema de entrenamiento se había derrumbado debido a la escasez de combustible y a los constantes ataques aliados contra los aeródromos. En su informe, Galland afirmó que en ese momento preferiría tener un solo Me-262 operativo antes que 5 Bf-109. El Me-262 era el avión a reacción que llevaba meses defendiendo. Superaba en más de 160 km por hora a cualquier caza aliado, podía atravesar las formaciones de escolta y atacar a los bombarderos sin ser interceptado. Sin embargo, Hitler había insistido en desarrollarlo como bombardero, no como interceptor. Se perdieron meses valiosos adaptando el diseño para transportar bombas, en lugar de aprovechar su potencial como caza de superioridad aérea. Cuando finalmente el Führer revocó su decisión a finales de 1944 y autorizó la producción de la versión de caza, ya era demasiado tarde para detener el colapso de la Luftwaffe. Las pérdidas continuaron sin freno durante la primavera y el verano de ese año. Entre enero y mayo, 2.262 pilotos de caza alemanes murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Marzo fue particularmente devastador. Los registros muestran que ese mes la fuerza de caza sufrió pérdidas tan extremas que prácticamente quedó quebrada. Escuadrones enteros fueron aniquilados. El Jagdgeschwader 11 perdió 28 pilotos en solo 3 semanas, y el Jagdgeschwader 3, 31. Se trataba de unidades de élite con años de experiencia en combate, destrozadas por la abrumadora superioridad numérica aliada. Las cifras contaban una historia de destrucción total. Alemania podía perder 10 cazas y tardar un mes en reemplazarlos, mientras que Estados Unidos reponía 100 en cuestión de días y Gran Bretaña podía recuperar 50 bombarderos en menos de una semana. La capacidad industrial no era comparable. Tampoco lo era el entrenamiento de pilotos ni la situación estratégica. Alemania estaba atrapada en una guerra de desgaste imposible de ganar. El 6 de junio de 1944, los aliados lanzaron la Operación Overlord, la invasión de Normandía. Se esperaba que la Luftwaffe se opusiera a la invasión con ataques masivos de cazas y bombarderos sobre las playas. La Luftflotte 3, encargada de defender Francia, contaba con 481 aviones disponibles el 5 de junio. El día D, la Luftwaffe logró realizar 319 salidas, mientras que los aliados efectuaron 14.674. La diferencia era tan aplastante que muchos soldados aliados no vieron un solo avión alemán durante la primera semana de la invasión. Los pocos pilotos alemanes que intentaron atacar la flota invasora se enfrentaron a intensos muros de fuego antiaéreo y a enjambres de cazas aliados. Muy pocos sobrevivieron. La campaña de Normandía marcó el colapso definitivo de la efectividad aérea alemana en el frente occidental. El Oberst Joseph Priller, comandante del Jagdgeschwader 26, uno de los más exitosos líderes de caza alemanes con 101 victorias, 68 de ellas contra Spitfires, un récord, fue el único que, junto a su compañero, el Feldwebel Heinz Wodarczyk, atacó directamente las playas de invasión. Volando 2 Focke-Wulf 190 desde Lille a baja altitud para evitar ser detectados, ametrallaron la playa Sourt y lograron regresar a su base. Esas 2 aeronaves representaron la totalidad de la respuesta aérea alemana frente a la mayor invasión anfibia de la historia. Priller declaró más tarde que aquella misión fue un acto suicida, pero necesario para demostrar que la Luftwaffe no había abandonado por completo al ejército alemán. Sobrevivió a la guerra y falleció en 1961. Las semanas posteriores al día D estuvieron marcadas por algunos de los combates aéreos más desesperados y sin sentido de toda la guerra.
Las unidades alemanas se lanzaron contra la aplastante superioridad aérea aliada en un intento inútil por apoyar a las tropas terrestres. Las pérdidas fueron enormes. Para finales de junio de 1944, la Luftwaffe había perdido más de 300 cazas en el oeste. En julio, las pérdidas superaron las 400, y en agosto se acercaron a 500. Paradójicamente, la producción de aviones aumentó durante ese periodo. Las fábricas alemanas fabricaban más de 1.500 cazas al mes a mediados de 1944. Pero esos aviones no podían aprovecharse eficazmente. Faltaba combustible para entrenar adecuadamente a los pilotos, escaseaban los aviadores experimentados, los repuestos eran limitados y las instalaciones de mantenimiento eran bombardeadas constantemente. Incluso los aviones que lograban entrar en servicio solían ser destruidos tras unas pocas misiones. Para julio, Galland recibía informes que registraban la muerte o desaparición de 50 pilotos de caza cada día. 50, todos los días. Mientras tanto, las escuelas de entrenamiento apenas graduaban unos 30 pilotos por semana. La ecuación de la aniquilación era clara, no había forma de sostener las operaciones a ese ritmo. La fuerza de cazas estaba muriendo. Los comandantes reportaban que los nuevos pilotos llegaban al frente sin las destrezas básicas necesarias para sobrevivir. Carecían de habilidades de combate, no podían mantener las formaciones, entraban en pánico bajo fuego y cometían errores fundamentales que provocaban su muerte y la de sus compañeros. Un líder de escuadrón experimentado comparó recibir nuevos pilotos en 1944 con condenarlos a ejecución. Enviar a esos jóvenes, mal entrenados, a enfrentarse con veteranos estadounidenses y británicos era prácticamente un acto de asesinato. Pero no había otra alternativa. Alemania no contaba con reservas de pilotos entrenados. Todo aquel que terminaba la instrucción era enviado de inmediato al frente y moría en cuestión de semanas. Galland hizo todo lo posible por revertir la situación. Promovió la producción masiva del caza a reacción Me-262, impulsó programas de entrenamiento más completos, aunque las limitaciones de combustible lo hacían casi imposible. Desarrolló nuevas tácticas para enfrentar formaciones de bombarderos fuertemente escoltadas e incluso participó personalmente en misiones no autorizadas para comprender las condiciones reales del combate. Nada funcionó. El problema de fondo no era la táctica, ni el entrenamiento, ni el equipamiento, eran los números. Estados Unidos y Gran Bretaña habían alcanzado la superioridad aérea gracias a su abrumadora cantidad de recursos, mejor preparación, logística eficiente y una capacidad industrial sin límites. Ninguna innovación alemana podía contrarrestar esa realidad. Algunos comandantes comprendieron la magnitud de la crisis e intentaron adaptarse. El Oberst Johannes Steinhoff, al mando del Jagdgeschwader 77 durante gran parte de 1944 y con 176 victorias a su nombre, entendió rápidamente que las tácticas antiguas ya no servían contra los cazas estadounidenses. Implementó estrategias más agresivas. Sus unidades atacaban a los escoltas primero, antes de que se apartaran, para intentar alejarlos de los bombarderos. Era un método audaz y arriesgado, que consiguió algunos resultados, pero con un costo altísimo. Si bien su escuadrón derribaba más enemigos que el promedio, también sufría más bajas. Por cada 2 aviones aliados abatidos, el Jagdgeschwader 77 perdía casi el mismo número de cazas. A ese ritmo, ninguna unidad podía sostener operaciones por más de unos pocos meses. Los mejores pilotos estaban muriendo. Los comandantes más brillantes caían uno tras otro. El conocimiento táctico acumulado durante años de guerra se perdía sin posibilidad de ser transmitido, y ya no quedaban veteranos con suficiente experiencia para reemplazarlos. Galland experimentó en carne propia esa desesperanza durante una misión no autorizada en la primavera de 1944. Pilotando un Focke-Wulf 190 sobre Magdeburgo, quiso ver por sí mismo lo que sus hombres enfrentaban. Se encontró con una enorme formación de bombarderos escoltada por al menos 50 cazas, principalmente P-51 Mustangs que volaban en formaciones dispersas a los costados y sobre los bombarderos. Galland seleccionó un bombardero en el extremo de la formación y comenzó su ataque, pero antes de poder disparar, una ráfaga de trazadoras cruzó su cabina. 4 Mustangs se habían lanzado en picada sobre él. Giró bruscamente y descendió. Los cazas lo siguieron. Galland intentó aplicar una maniobra que había aprendido en los primeros años de la guerra. La Jagdverband 44 voló su última misión de combate el 26 de abril de 1945.
Galland dirigió 12 Me-262 desde Munich-Rhein para interceptar bombarderos estadounidenses. Alrededor de las 3 horas, mientras atacaba una formación al sur de Múnich, el avión de Galland fue alcanzado por disparos de un P-47 Thunderbolt pilotado por el teniente James Finnegan, del 56º Grupo de Caza. El ataque ocurrió justo cuando Galland se preparaba para abrir fuego contra un bombardero. Sintió e inmediatamente escuchó los impactos. Las balas calibre 50 perforaron la cúpula y el panel de instrumentos. Ambos motores resultaron dañados. Fragmentos metálicos del panel se incrustaron en su rodilla derecha. Sintió un fuerte golpe en la rótula. Aunque gravemente dañado, el avión aún podía volar. Galland se apartó del combate y descendió rápidamente para escapar del área. Logró mantener el control del maltrecho Me-262 rumbo a Munich-Rhein. Los motores funcionaban con dificultad y perdían potencia, y el panel de instrumentos estaba destruido. Voló guiándose por instinto y referencias visuales. A baja altitud y con el avión casi incontrolable, consiguió aterrizar de emergencia cerca del aeródromo. Las radiografías posteriores mostraron 2 fragmentos metálicos incrustados en su rodilla. La herida no era mortal, pero lo dejó incapacitado para seguir volando. Fue retirado del mando debido a sus lesiones, y Johannes Steinhoff asumió el liderazgo de la Jagdverband 44. 8 días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. La guerra en Europa había terminado. La misión del 26 de abril fue significativa por otra razón. Representó quizá la última vez que un as de caza alemán del calibre de Galland voló en combate. Su total de victorias alcanzó 104, todas contra aviones aliados occidentales. Voló en 705 misiones de combate a lo largo de 6 años de guerra, fue derribado 4 veces y sobrevivió a todas. Había comandado la fuerza de cazas de la Luftwaffe durante su periodo más crítico. Intentó reformar desesperadamente un sistema que estaba roto desde sus cimientos, y fracasó no por falta de habilidad o esfuerzo, sino porque la situación estratégica era insostenible y el liderazgo se negaba a aceptar la realidad. En 1979, 34 años después del fin del conflicto, Galland conoció a James Finnegan durante una reunión de la Asociación de la Fuerza Aérea en San Francisco. Un estudiante universitario había cruzado el informe de combate de Finnegan con los registros alemanes y organizó el encuentro. Ambos conversaron durante horas sobre aquel enfrentamiento. Finnegan relató cómo había visto al Me-262 lanzarse contra los bombarderos y cómo posicionó su P-47 para disparar. Galland describió la sensación de los impactos y su lucha por mantener el control del jet dañado el tiempo suficiente para regresar a territorio amigo. Hablaron sobre los aviones, las tácticas y la experiencia del combate. Entre ellos hubo un profundo respeto mutuo. Ambos habían sido pilotos militares profesionales cumpliendo su deber en una guerra terrible. El encuentro fue grabado y más tarde se convirtió en un documento histórico de gran valor, uno de los pocos casos en que un piloto y el hombre que lo derribó se reunieron décadas después para hablar del combate en detalle. Adolf Galland sobrevivió a la guerra. Fue capturado por las fuerzas aliadas y pasó un tiempo como prisionero hasta 1947. Tras su liberación, trabajó durante 6 años como asesor militar de la Fuerza Aérea Argentina. Regresó a Alemania en 1955 y se desempeñó como consultor aeroespacial. En 1954 publicó su autobiografía El primero y el último, donde relató sus experiencias como general der Jagdflieger y sus conflictos con Göring y Hitler sobre la estrategia aérea. La obra se convirtió en una de las fuentes más importantes sobre las operaciones de la Luftwaffe. Galland vivió hasta 1996, falleciendo a los 83 años. En múltiples entrevistas, los historiadores le preguntaron cuál había sido el punto de inflexión de la guerra aérea. Su respuesta siempre fue la misma: agosto de 1943. Aquel momento en que trató de advertir a Göring sobre los cazas estadounidenses de largo alcance que penetraban profundamente en Alemania. Desde entonces, supo que la Luftwaffe enfrentaba una amenaza que sería imposible superar si el mando no se adaptaba. Había presentado pruebas, recomendado medidas urgentes, y recibió una orden que negaba la existencia de tal peligro. Décadas más tarde, Galland sostuvo que esa decisión le costó a Alemania cualquier posibilidad de mantener la superioridad aérea. Si la Luftwaffe hubiera reaccionado en agosto de 1943, cuando los P-38 con tanques suplementarios aparecieron por primera vez, quizá el desenlace habría sido distinto.
Tal vez se habrían destinado más recursos a la producción de cazas a reacción antes de que fuera demasiado tarde. Quizá los programas de entrenamiento se habrían ampliado antes de que la escasez de combustible lo impidiera. O quizá se habrían desarrollado tácticas para contrarrestar la abrumadora superioridad numérica aliada antes de que el cuerpo de pilotos fuera diezmado. Pero Göring se negó a reconocer la amenaza. Dijo que era imposible. Había ordenado a Galland que dejara de informar ese tipo de inteligencia. Y cuando la crisis se volvió imposible de ocultar, ya era demasiado tarde. La fuerza aérea de caza de la Luftwaffe estaba destruida. Miles de pilotos habían muerto, los líderes más experimentados perecieron. El sistema de entrenamiento colapsó por completo. Alemania perdió el dominio aéreo sobre su propio territorio y jamás logró recuperarlo. La campaña de bombardeos estratégicos continuó sin oposición hasta 1945. Las ciudades alemanas ardieron. Las fábricas fueron reducidas a escombros. Las redes de transporte se desintegraron. La producción de petróleo cayó a niveles tan bajos que dejó en tierra unidades aéreas enteras. La guerra se volvió imposible de ganar, no por falta de valor o destreza, sino porque Alemania había perdido el control de su propio cielo. Todo se remontaba a agosto de 1943, cuando un general intentó advertir a su comandante sobre una amenaza que fue ignorada con una orden que negaba la realidad. Galland jamás recibió un reconocimiento oficial por sus advertencias. No hubo condecoración alguna, ni siquiera un gesto que admitiera que había tenido razón. Los registros oficiales de la Luftwaffe atribuyeron el colapso de su fuerza de cazas a la abrumadora superioridad numérica de los aliados y a la escasez de recursos alemanes. El nombre de Galland apareció en los informes como el oficial responsable de las operaciones aéreas durante aquel periodo de decadencia. No se mencionó que había predicho la crisis. Tampoco que había propuesto soluciones meses antes de que se volvieran desesperadamente necesarias. No se dijo nada sobre cómo fue ignorado por una cúpula que prefería aferrarse a suposiciones cómodas en lugar de enfrentar hechos incómodos. Tras la guerra, los historiadores militares que estudiaron la Luftwaffe hallaron abundante documentación sobre el enfrentamiento de Galland con Göring en agosto de 1943. Descubrieron que aquel intercambio en el andén del tren fue mencionado en múltiples fuentes, incluyendo las memorias de Albert Speer, quien presenció parte de la conversación. Encontraron también los informes de inteligencia de Galland sobre los cazas estadounidenses de largo alcance. Hallaron las respuestas desdeñosas de Göring y su orden afirmando que tal amenaza no existía. Luego, los informes de combate posteriores confirmaban que los cazas americanos sí penetraban profundamente en Alemania, exactamente como Galland había advertido. Los historiadores entrevistaron a pilotos sobrevivientes de la Luftwaffe, y casi todos confirmaron experiencias similares. Se les había repetido una y otra vez que los cazas estadounidenses no podían llegar tan lejos dentro de Alemania. Les ordenaban esperar a que los escoltas se retiraran antes de atacar a los bombarderos. Les decían que las pérdidas eran temporales y que pronto mejorarían. Pero las pérdidas nunca mejoraron, por el contrario, se agravaron mes a mes, hasta que la Luftwaffe dejó de existir como una fuerza de combate efectiva. Los analistas militares concluyeron que la negativa de Göring a aceptar la inteligencia de Galland en agosto de 1943 fue uno de los errores de mando más trascendentales de toda la guerra. Al negar la realidad, Göring aseguró que la Luftwaffe estuviera completamente desprevenida ante la amenaza que acabaría destruyéndola. Si Alemania hubiera tomado en serio las advertencias de Galland, quizá el resultado de la guerra aérea no habría cambiado de forma radical, pues los aliados poseían una abrumadora ventaja industrial y numérica independientemente de las tácticas alemanas, pero el conflicto habría sido más largo y más costoso para ellos. Tal vez Alemania habría ganado algunos meses adicionales para desarrollar contramedidas, quizá las bajas de las tripulaciones aéreas aliadas habrían sido mucho mayores. Incluso es posible que los mandos aliados hubieran reconsiderado su estrategia si las pérdidas de bombarderos seguían siendo insostenibles, aun con escolta de cazas. Pero ninguna de esas posibilidades llegó a explorarse, porque Göring desestimó la advertencia y ordenó a su comandante de cazas que dejara de emitir tales informes. Las consecuencias de esa decisión marcaron todo lo que vino después. Así es como los errores de mando se manifiestan en la guerra, no mediante traiciones dramáticas o incompetencias evidentes, sino a través de la negativa a aceptar información incómoda, al rechazar las pruebas que contradicen las creencias establecidas, al castigar a quienes señalan los problemas en lugar de resolverlos,
y al emitir órdenes que niegan la realidad en lugar de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Adolf Galland intentó alertar a sus superiores. Presentó hechos. Propuso soluciones. Fue ignorado. Y miles de pilotos alemanes murieron como resultado, luchando contra un enemigo cuya existencia les había sido negada hasta que ya era demasiado tarde para organizar una defensa efectiva. Si esta historia te resultó tan impactante como a nosotros, te invitamos a dejar un me gusta en este vídeo. Nos ayuda a seguir compartiendo más relatos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para mantenerte conectado con estas historias que pocas veces se cuentan. Cada una importa. Cada una merece ser recordada. Y nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Nuestra comunidad abarca desde Texas hasta Tasmania, desde veteranos hasta apasionados de la historia. Eres parte de algo especial aquí. Gracias por mirar y por mantener viva la memoria de estas historias.